No soy lo que debo ser, no soy lo que deseo ser, no soy ni siquiera lo que espero ser. Pero por la cruz de Cristo no soy lo que una vez fui. Hermanos y amigos presentes, la salvación no es una cuestión de mejoramiento o perfección de algo que haya existido con anterioridad. La salvación del alma, la que Dios trae al hombre a través de su Hijo Jesucristo, es una transformación total. El Nuevo Testamento habla de que los creyentes tienen una nueva mente. Habla de que los creyentes tienen una nueva voluntad. Habla de que los cristianos tienen un nuevo corazón. La Biblia enseña que en la salvación los cristianos tienen una nueva herencia, una nueva relación, un poder, un nuevo conocimiento, una sabiduría nueva, una percepción nueva de las cosas, un entendimiento nuevo, una justicia nueva, un amor nuevo, un deseo nuevo, una ciudadanía nueva y muchas otras cosas nuevas. Todas las cuales pertenecen a la novedad de vida, o sea, a la salvación que es en Cristo Jesús. Hermanos, en el momento del nuevo nacimiento o regeneración, una persona se convierte en una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas, no algunas, todas son hechas nuevas. No es solo que recibe algo nuevo la persona que alcanza la conversión, sino que se convierte en algo nuevo. Y a partir de hoy veremos esa transformación total que Dios ha hecho en sus hijos y que sus verdaderos hijos deben mostrar esa transformación total. Algo tan sobrenatural realizado internamente por Dios es inevitable que no se manifieste externamente. Dios nos llama a vivir de acuerdo a nuestro llamado. Dios nos llama a vestirnos de una nueva persona, como he titulado mi sermón. Y es eso lo que veremos nosotros en la mañana de hoy. Esa nueva vida que Dios por medio de Cristo imparte únicamente en aquellos que son sus hijos. Y estudiaremos este pasaje de Efesios 4 del 17 al 32 en 2 sermones. Hoy veremos Vístase de una nueva persona parte 1 y en 2 domingos compartiremos la parte 2. Y vamos a estudiar nuestro texto hoy a partir del versículo 17 bajo 2 encabezados principales. En primer lugar veremos la vida del hombre sin Cristo. La vida del hombre sin Cristo. Y en segundo lugar veremos la nueva vida de aquellos que están en Cristo. La nueva vida de aquellos que están en Cristo. Y sin más preámbulos, desarrollemos nuestro primer punto de esta mañana. La vida del hombre sin Cristo. Y esto lo podemos ver en los versículos 17 al 19 de Efesios capítulo 4. Y cuando nosotros leemos estas palabras de Pablo, nos encontramos con unas advertencias e imperativos dirigidos a todos aquellos que son llamados cristianos. Y Pablo comienza con estas palabras: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. No anden como los otros gentiles. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo aquí? Bueno, es importante aclarar que los judíos empleaban el término gentil de 2 formas comunes. Primero, lo usaban el término gentil para distinguir a todos los demás pueblos de los judíos. Todo aquel que no era judío era llamado gentil. Y en segundo lugar, usaban este término gentil para distinguir todas las religiones del judaísmo. Entonces, resumimos. Los gentiles, por ende, se relacionaban en sentido racial y étnico con todos los no judíos. Todo aquel que no era judío era un gentil.
Pero en segundo lugar, en el sentido religioso, ellos usaban el término gentil para referirse a los paganos. Por lo tanto, Pablo está usando este término en nuestro texto en el segundo lugar, para referirse a aquellos que no tienen a Cristo, para aquellos que viven en este mundo sin esperanza y sin Dios, para aquellos que no han alcanzado el perdón de pecado y por ende el Espíritu Santo no ha hecho morada en ellos. Y Pablo dice, no anden como los gentiles, no anden como aquellos que no tienen a Cristo. No pueden vivir ni deben vivir como los otros paganos. Hermanos míos, lo que Pablo está diciendo aquí es que nosotros no podemos llevar a cabo la obra gloriosa de Cristo si continuamos viviendo de la misma manera que el mundo vive. La vida del no cristiano y del cristiano son incompatibles. Nadie puede prosperar en la obra de Cristo si sigue viviendo como el mundo vive. ¿Estás escuchando eso? Porque si tú no sales sin entender eso, estoy dispuesto una hora más a repetirlo hoy. Hoy aquí estamos tratando con tu pecado, con tu corazón, con aquello que te va a librar de la ira venidera. Presta atención. Hermanos, quienes quieran seguir la vieja naturaleza serán siempre estériles espiritualmente, aunque estén sentados aquí siempre, cada domingo. Hermanos míos, puesto que los incrédulos y los cristianos piensan de manera diferente, se concluye que deberíamos actuar de manera diferente. ¿Cierto? No pensamos igual. No perseguimos las mismas cosas que ellos. No servimos al mismo Dios que ellos. Lo más obvio, lo más lógico es que no debemos actuar de la misma manera que ellos. Y dice el apóstol Pablo que estos gentiles poseen una condición particular. Estos hombres sin Cristo poseen una condición particular. Y él dice que andan en la vanidad de su mente. Esa es la condición particular de todo hombre sin Cristo. Y esta palabra vanidad aquí, en su sentido original, se refiere a aquello que no produce el resultado deseado. Se refiere a todo aquello que no tiene éxito, y éxito según Dios, no éxito según el mundo. La vida de un incrédulo, hermanos, está destinada a la trivialidad. Por allí va Pablo. A todo lo trivial, a todo lo sin sentido, a todo lo concerniente con la eternidad que no tiene éxito alguno, a todo aquello que no produce el resultado deseado en comparación a la eternidad. Todo eso trivial hace parte de la mente del incrédulo. Ellos son triviales por naturaleza. Ellos consumen sus energías, su tiempo, recursos, en pos de metas puramente egoístas. La vida trivial del incrédulo está permeada tanto en sus pensamientos como en acciones. El enfoque de ellos tiene que ver únicamente con el aquí y el ahora. No me importa la eternidad, no sé si hay otra vida, disfrutemos la vida que hay una sola. ¿Han escuchado eso? ¿No se les parece la actitud de los hombres en los días de Noé? Comamos y vivamos, que mañana moriremos. Y si ellos pudieran añadir algo más, diría, porque la vida es una sola. Déjeme darle el dato que no es así. Un día te tendrás que enfrentar cara a cara con el Creador. Y solo se darán cuenta que vivieron una mentira. Ellos viven solo para lo temporal, lo que tiene que ver con aquí. Y Pablo dice, mas ustedes no deben ser así. Ustedes han sido renovados en vuestra mente.
Ustedes no tienen por qué perseguir las cosas triviales y solo viviendo el aquí y el ahora como no existiera una eternidad. Como si no existiera un día para el juicio en el calendario divino. No deben vivir así como los otros gentiles. Hermanos y amigos aquí presentes, a mí me entristece ver a cristianos que en lugar de estar enfocados en su crecimiento espiritual, están enfocados en cosas triviales. ¿Y saben qué? Un dato. Y esos son los mismos cristianos que se dan golpe de pecho. Es que yo no sé por qué no crezco. Es que yo no sé por qué no he podido vencer este pecado. Es que yo no sé por qué no he podido crecer en mi pasión y en mi deleite en Dios. No sé por qué. Es obvio. Tu vida es trivial. Tus pensamientos son triviales. Tu manera de vivir es trivial. ¿Cómo vas a tratar de encontrar deleite en algo tan supremo y glorioso como lo es Cristo? Imposible. O como lo dijo Randy Alcorn, no mostrar interés en la eternidad nos hará expertos en lo trivial y novatos de lo importante. Esa es la realidad. Esa es la condición particular del hombre sin Cristo. Anda en la vanidad de su mente. Por eso es preocupante cuando alguien que profesa la fe en Cristo anda en la vanidad de su mente. Es incompatible. Pero Pablo ahí mismo en nuestro punto pasa a decirnos cuál es la causa de esta problemática. Y miren cómo lo dice en el verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, esta es la causa de la cual andan en la vanidad de su mente, andan ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pablo dice, tienen el entendimiento entenebrecido. Hermanos, la educación general y el aprendizaje superior se han divulgado con mayor extensión en nuestros días que en cualquier otra época de la historia humana. El aprendizaje hoy he visto como algo muy, muy alto. De hecho, para muchas personas el ser llamado ignorante es un insulto mayor a ser llamado pecador. No obstante, mis hermanos, el punto de Pablo en este pasaje es que la ignorancia y el pecado son inseparables. Miren, puede ser que los impíos, los no cristianos, siempre estén aprendiendo algo. Pero lo cierto es que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad de Dios. A pesar de todo lo que supuestamente están aprendiendo. Hay una profunda oscuridad en ellos que absorbe su comprensión de la gloria de Cristo. Hay una oscuridad tan tremenda en su mente que no pueden abrazar lo que es verdaderamente bueno. Eso es como aquel hombre que está en el cuarto oscuro y de un lado siente algo frío y como de acero y del otro lado siente algo peludo y acolchonado. Y si tú le dijeras, ¿hacia qué lado qué abrazarías? Él diría lo peludo y acolchonado. Pero cuando viene la luz, se da cuenta que eso peludo y acolchonado era un monstruo matahombres. Y eso filoso y frío era la espada de Cristo quien viene a defendernos. Mientras haya oscuridad en la mente del hombre, no va a poder discernir qué es lo que es verdaderamente deleitoso para él. No podemos percibir la oscuridad del pecado, no nos permite ver con claridad la belleza de Cristo. Esa es la realidad. Pero tú y yo somos hijos de luz. Caminemos como hijos de luz. Tú y yo no estamos en oscuridad. Por eso es que Pablo dice, ya no andéis como los otros gentiles. Es más, ni debes ni puedes. Pero otra de las cosas que Pablo dice es que estos están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Hermanos, una ignorancia profunda en el hombre sin Dios, porque hay un conocimiento superficial en la mente oscura del hombre. El hombre puede saber 10,000 cosas,
pero no puede saber el verdadero significado de nada al mismo tiempo. ¿A qué me refiero? Y aquí voy. Pablo, cuando escribe a la iglesia en Colosa, en el capítulo 1, versículo 16, dice: todas las cosas fueron creadas por Cristo y para Cristo. Eso dice la Biblia. Así que entonces, hasta que yo no sepa en mi corazón que cada molécula del universo existe para la gloria y el bien de Jesucristo, yo no sé el significado final de nada. Y eso es lo que es el hombre sin Cristo. ¿Ven cómo se mofa el hombre de su conocimiento? Hace poco escuché un debate de un hombre que sin duda alguna, para defender movimiento pro vida y todos estos temas, es muy bueno, pero no es cristiano. Y estaba junto a 3 mujeres que estaban defendiendo a los transexuales. Y ellos le preguntan, cuando él da todas las evidencias científicas de todo esto, lo cual es real, ellos le dicen: y cuéntame, ¿cómo él puede librarse entonces de eso que tú llamas que es un mal? Y la respuesta que dio este experto fue: bueno, tiene que aprender a vivir con eso, que el psiquiatra y psicólogo lo entiendan, y él tratar de entender en su mente que es un hombre y no una mujer, etc. Él sabe de todo, y es un hombre que admiro y respeto, pero al final de cuentas no sabe nada, porque nosotros sabemos que es el evangelio lo que tiene el poder de transformar eso. Así es la mente del hombre sin Cristo. Pero hay otra causa de por qué Pablo nos dice por qué el hombre anda en la vanidad de su mente, y en último nos dice: por la dureza de su corazón. Hermanos, mi problema más profundo en la vida es que mi corazón está endurecido contra Dios. Ese es mi problema más fuerte en la vida. Soy como una piedra cuando no tengo a Cristo hacia todo lo que es espiritual. No me mueve nada de lo que es espiritual. No me atrae nada de lo que es espiritual. No me deleita nada de lo que es espiritual. Por eso es que a mí no me asombra cuando muchos de ustedes que vienen invitados por su esposa, su esposo, su mamá, y están aquí en cuerpo, pero su mente en otro lugar, sin prestar atención a lo que se está predicando. Eso a mí no me asombra. Me entristece, mas no me asombra. Porque el hombre sin Cristo tiene una roca en el pecho. Y no le atrae nada de lo que es verdaderamente espiritual concerniente a Dios, a la verdad, a lo real. Por eso es inconcebible que alguien que profesa la fe en Cristo sea una piedra hacia lo que es espiritual. Ya no andéis como los otros gentiles, que andan incluso según la dureza de su corazón. Ustedes no deben andar así. Es un problema grave cuando alguien que profesa la fe es apático y frío a las cosas espirituales. Que no le mueven las cosas espirituales, que no le atraen las cosas espirituales, que ya no deleita las cosas espirituales. Eso pertenece a la vieja naturaleza, no a la nueva naturaleza. Pero ¿saben qué es tremendo en la declaración de Pablo? Que él dice: la ignorancia que en ellos hay debido a la dureza de su corazón. ¿Qué nos dice eso? Que la dureza es más profunda que la ignorancia aquí. ¿Qué nos dice eso? Que la ignorancia que tiene el hombre por las cosas espirituales no es una ignorancia inocente. Es una ignorancia culpable y malvada, porque proviene de la dureza de corazón que él tiene contra Dios. No es por la falta de la verdad que el hombre no viene a Dios. No es por la falta de evidencias que el hombre no viene a Dios. Es por su dureza de corazón contra Dios. Por eso dice: por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cuántas evidencias tiene este mundo acerca de Dios y de Cristo? Y hoy todavía se oponen a Él. Oh, esto no me asombra de los hombres sin Cristo. Me asombraría ver este tipo de actitudes en aquellos que profesan la fe en Cristo. Hermanos, la vanidad de su mente, entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la dureza de su corazón. ¿Y saben qué?
esto éramos tú y yo. Según Efesios capítulo 2, dice que éramos lo mismo que los demás. Solo que Dios, según Efesios capítulo 1, nos eligió desde antes de la fundación del mundo por pura gracia, no porque lo merecíamos, y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según Efesios capítulo 1, Dios nos compró pagando el precio con su propia vida, según Efesios capítulo 1, y nos dio el Espíritu Santo, quien es la garantía de nuestra salvación. Además, según Efesios capítulo 1, Dios nos ha unido a su cuerpo, que es la iglesia, donde Él es la cabeza, poniendo a disposición todo su poder para presentarnos un día sin mancha y sin arruga delante de Él, como dice Efesios capítulo 5. Así que ya no tenemos que vivir como los otros gentiles. Y ese andar de los incrédulos trae consecuencias terribles. Consecuencias terribles. Y Pablo intenta advertir a sus oyentes de esto, llamándolos a que vivan de acuerdo a su llamado y advertirle de las consecuencias terribles de esto. Hermano, ¿qué pastor que ama a sus ovejas no haría esto? Miren, a veces nosotros los pastores de esta iglesia nos ha pasado que gente se nos acerca y nos dice: pastor, luego de que alguien se desvió o se apartó, ¿y ustedes nunca hablaron con él o con ella? Como si todo pasó de la nada y nosotros ignoramos lo que estaba sucediendo. Hoy faltan muchas personas aquí. Y a todas ellas, por lo menos yo he tratado de escribirles. Y no están aquí no porque nadie no va tras ellos. Es más, muchos de ustedes pecaron esta semana no porque alguien no velara por ti o porque ignoraras la verdad. Miren, Juan en su primera carta, en el capítulo 1, pasaje que voy a predicar en unas varias semanas, él dice que sucede algo en aquellos que andan en tinieblas. Se mantienen alejados de Dios y se mantienen alejados de los hombres. Son aquellos que no quieren que nadie les reprenda, les exhorte. Se quieren mantener alejados de todo el mundo, no quieren rendir cuenta a nadie. ¿Y saben cuál es el diagnóstico que da el apóstol Juan en su primera carta? Es que está en tinieblas. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No hay que ser omnisciente para saber que aquel que no se congrega terminará apartándose de la fe. No hay que ser omnisciente para saber que aquel que no mortifica su pecado lo terminará burlando y aplastando a él. No hay que ser omnisciente para saber que aquel que no vela por su alma terminará destruyéndose a sí mismo. No hay que ser omnisciente para saber que aquel que no quiere la ayuda de nadie terminará muriendo solo, de una manera miserable y dando lástima a todo el mundo. ¿Y saben qué es lo peor de eso? Que después se atreven a decir: nadie veló por mí. Oh, que el Señor nos guarde de esto. Y estas advertencias debemos seguir haciéndolo, le gusten a los hombres o no. Y mira Pablo lo que nos dice de las consecuencias que los incrédulos experimentan con esto en el versículo 19. Dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Hay consecuencias de vivir como los gentiles. Hermanos, la dureza del corazón, la oscuridad y la ignorancia de mi corazón siempre resultan en libertinaje. El versículo 19 dice: se han vuelto insensibles, han perdido toda sensibilidad. Y esta palabra es lo mismo que se usa para referirse a duro. Y dice: y se han entregado a la lascivia, o sea, al libertinaje. Hermanos, el sentido del pasaje parece ser que cuando una persona ignora el verdadero significado de las cosas y los verdaderos valores de la vida tal como Dios la ve, esa persona hará que su meta en la vida sea algo más que Dios.
Cualquier cosa menos Dios y aparte de Dios. Sea satisfacción para el cuerpo como lo es el sexo, el dinero, el poder, la bebida, las drogas, la comida, etcétera, o la satisfacción de su ego con actividades intelectuales, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo menos Dios o todo aparte de Dios. Hermanos, el corazón que es duro y oscuro e ignorante de Dios también será un corazón inmoral, licencioso y codicioso. Y observen cómo termina el versículo 19. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Literalmente, hermanos, su codicia los lleva a seguir prácticas que a los ojos de Dios son impuras. Aunque a los ojos del hombre sean puras o correctas, o que den premios por esto, a los ojos de Dios, que es lo que importa, son impuras. Y Pablo dice, no caminen como los hacen los gentiles. Vive de otra manera, persigue un camino diferente. Y Pablo se ha encargado, de parte de Dios, el cirujano, de darnos un informe del corazón humano, del corazón sin Dios. Pero veamos cuál es el camino que deberíamos perseguir y andar. Y así llegamos a nuestro último punto, y aquí pasaremos un poco más rápido. Ya vimos la vida del hombre sin Cristo, y en último lugar veamos la nueva vida de aquellos que están en Cristo. Y eso lo vemos desde el verso 20 al 24 de Efesios 4. Y la primera característica de la vida del hombre que está en Cristo es que es una vida centrada en Cristo. Miren cómo lo dice el apóstol en el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. La incredulidad, ¿de quién la aprendimos? La desesperanza en medio de la prueba, ¿de quién la aprendimos? La autocompasión y autoconmiseración, ¿de quién la aprendimos? La falta de oración y la apatía a la ley de Dios, ¿de quién la aprendimos? El hecho de que no debemos congregarnos con el pueblo de Dios cada semana y servir en la iglesia de Cristo, ¿de quién lo aprendimos? ¿De quién aprendimos que en medio de la prueba y en medio del pecado seremos más felices fuera del pueblo de Dios que dentro del pueblo de Dios? ¿De quién lo aprendimos? Por eso dice el apóstol, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Hermanos, esta no es la manera ni el estilo de Cristo, ni de su reino, ni de su familia. La frase vosotros no habéis aprendido así de Cristo es una referencia directa a la salvación. Porque aprender de Cristo es equivalente a ser salvo. La Biblia nos dice que por todos murió Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si te lo puedo resumir en una frase, es esta: tu vida no te pertenece. Hermanos, la marca de la vida cristiana es pensar como Cristo. La marca de la vida cristiana es actuar como Cristo, es amar como Cristo y en todos los sentidos posibles ser como Cristo. A fin de que, como dijo Pablo, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Él debe ser el centro, no yo. Mi vida está hecha para Él, no para mí. Él la compró, soy de su pertenencia, soy su esclavo, soy su siervo. Él es mi dueño, yo soy de Él. Debo vivir para aquel que tomó mi lugar en la cruz y se levantó de entre los muertos y que en un día vendrá desde los cielos con estruendo a juzgar a los vivos y a los muertos. A Él sirvo, Él es mi rey. ¿Quién es tu rey? Dejen que sean sus vidas las que respondan a esa pregunta. Y Pablo no solamente dice que una nueva vida es una vida centrada en Cristo, sino que esta nueva vida también es guiada por Cristo. Miren cómo lo dice en el versículo 21. Si en verdad, me encanta esto, si en verdad le habéis oído. Si uno le dice esto a alguien hoy diría, ¿cómo se atreve a dudar de mi fe? Si usted no ve el interior del corazón, solo Dios.
Eso no es lo que hace el apóstol. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Se acuerdan que una de las características del hombre sin Cristo es la ignorancia? Ahora la característica del hombre con Cristo es que es enseñado. Él tiene a disposición la verdad. Él abraza la verdad y es instruido conforme a la verdad. Y dice, si en verdad habéis oído la voz de Cristo. Y esto no en un sentido físico, audible. Me refiero a ese llamado interior, ese llamado espiritual a la salvación. Y supongo que esto significa algo así, como dijo un siervo de Dios. Antes de que puedas escapar de toda la dureza de corazón, antes de que puedas escapar de la oscuridad de la vida anterior, debes escuchar la voz de Jesús. Antes de salir de esa oscuridad y tiniebla en la que te encuentras, debes escuchar la voz de Jesús a través de su glorioso evangelio. Y en respuesta a su voz, ingresar a la escuela de Cristo para que te enseñe Cristo. Su voz es el poder que rompe toda la dureza de corazón. Su voz rompe toda la oscuridad y la ignorancia que hay en nosotros. Su voz. Así que lo primero que se requiere de ti y de mí es escuchar su voz. Y es el llamado que Él nos hace en la salvación a través de su gloriosa verdad. Así que el viejo hombre, hermanos, está viciado de esta manera. Cristo es nuestro maestro. La nueva vida en Cristo es una vida donde Cristo es nuestro maestro, donde Él es quien nos enseña, donde Él es quien nos guía. ¿Quién está siendo tu maestro hoy? ¿La televisión? ¿Allí están tus maestros? ¿Tus amistades en el trabajo? ¿Esos son tus maestros? ¿Tus vecinos son tus maestros? ¿Tus compañeros en la universidad son tus maestros? ¿El actor, el cantante de música es tu maestro? ¿De quién estás aprendiendo lo que estás haciendo? Dios quiera que tu maestro esté siendo Cristo y nada más. Porque una cosa te levanta, la otra te aplasta. Tú decides. Los pastores no somos omnipotentes para cambiar tu corazón. Yo no puedo vivir por ti lo que a ti te toca vivir, ni obedecer los mandamientos por ti. No puedo hacerlo. Hermanos míos, Cristo es nuestro maestro. Y vaya que tú y yo necesitamos ser enseñados por Él. Tú sabes que hay cosas que no están marchando bien. Necesitas ser enseñado por Él. Pero en último lugar, esta nueva vida que se le otorga al cristiano, no solamente es centrada en Cristo y es enseñada por Cristo, sino que es una vida transformada. Y con esto cierro. Miren lo que dice el verso 22 en adelante. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, no una opción, es un mandamiento: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que después de escuchar la voz de Cristo en la salvación, de revivir y de creer en Él, luego entras a su escuela para ser enseñado por Él. Y lo primero que te dice Cristo cuando entras a su escuela es: cámbiate de ropa, quítate la vieja persona, ponte la nueva persona, vístete de una nueva persona. Eso es lo primero que nos dice. Así que el viejo hombre, ¿qué es? En nuestro segundo sermón yo les voy a mostrar algunas acciones, emociones y prácticas a partir del verso 25 de este capítulo, que son aquellas cosas que pertenecen al viejo hombre. Actitudes, emociones y prácticas que solíamos hacer, que según el verso 25 de este mismo capítulo se refiere a la mentira, a la ira,
al hurto, a las palabras corrompidas, a la amargura, la gritería, la falta de perdón y la falta de misericordia. Todas estas cosas corresponden a la vieja naturaleza. Y así éramos tú y yo antes de escuchar la voz de Cristo. Por esa razón, no vivas como los otros gentiles. No vivan como el viejo hombre. Ustedes tienen a Cristo. Por lo tanto, sus vidas tienen propósito. Y no deberían andar como el mundo buscándole propósito a la vida. Cristo vino a darle propósito a tu vida. No tienen por qué seguir el camino de la desesperanza. No tienen por qué vivir sumergidos en sus pecados, porque ahora en Cristo el poder del Espíritu los ha hecho conscientes y sensibles al pecado. No tienen por qué seguir el camino de la inmoralidad y de la trivialidad de la mente, porque sus mentes han sido renovadas. En pocas palabras, Cristo no murió en vano. Cuando ustedes dicen, no puedo vencer este pecado, es difícil, es imposible para mí, pastor. ¿Saben qué es lo que tú me estás queriendo decir con eso? Que Cristo murió en vano. Porque Él murió para libertarnos de la esclavitud del pecado y según Romanos capítulo 6, Él con su gran poder destronó al pecado. Lo quitó de su trono, que tú lo quieras montar ahí es otra cosa, pero Cristo hizo esto. Cuando tú dices que en medio de la dificultad y de la depresión y de la ansiedad no puedes hallar gozo en Cristo, ¿sabes qué estás diciendo tú? Que Cristo murió en vano. Porque Él dijo que yo he venido para que tengan gozo. ¿Saben qué pasa cuando tú dices que no puedes servir al pueblo de Dios? Tú estás diciendo que Cristo murió en vano, porque Él nos dio ejemplo de servicio para que nos sirvamos unos a otros. Así que ten más cuidado cuando dices esas cosas. Por lo menos delante de mí ten más cuidado. Porque mi Cristo no murió en vano. Él compró una salvación grande, enorme para mí. Y para todos aquellos que pusieron su fe en Él. La obra del Evangelio transforma cada aspecto de nuestras vidas. Es absolutamente imperativo que cambiemos nuestra ropa moral. Es imperativo. Y yo quiero decirles algo, mis hermanos. La santidad no solo es un deber. La santidad es un derecho que se te otorga por ser hijo de Dios. ¿Habías visto la santidad así? Hace veces vemos la santidad únicamente como un deber. Debo ser santo. Y es verdad, debes ser santo. Pero también es un derecho que se te otorga por ser hijo de Dios. Él dice que pretende presentarse a su esposa un día sin mancha y sin arruga delante de Él. Él pretende limpiarnos. Así que apenas llegas a la fe que es en Cristo Jesús, no solamente tienes el deber de ser santo, sino que tienes el derecho ahora de ser santo. ¿Te das cuenta? ¿Dónde saca usted esto, pastor? Verso 24 y último de nuestro texto. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Quiero aclarar que el cristianismo no es un curso de superación personal. ¿Quedó claro? Muy bien. El cristianismo no es el lugar donde tú trabajas duro para cambiarte. Ese no es el cristianismo. Esa es la escuela del legalismo, más bien. Y por cierto, legalismo es tratar de alcanzar el favor de Dios con nuestras propias obras. Para aquellos que llaman legalista aquella mujer que quiere vestir con modestia o que quiere guardar su corazón y sus ojos, o aquel hombre que quiere guardar su corazón y sus ojos de las cosas de este mundo. Cuidado con eso. Eso no es nada que ver con legalismo. Hermanos, tú y yo cuando vinimos a Cristo no entramos a la escuela del legalismo. Que a veces nos salimos, nos jubilamos de allí, nos metimos para la escuela del legalismo es otra cosa. Pero en nuestro boleto de inscripción dice Plinio Orozco inscrito en la escuela de la gracia. De hecho, expulsado de la escuela del legalismo. ¿Y saben cómo llegamos a cursar en la escuela de la gracia? Por medio de la fe, a través de la fe. Para que el maestro sea quien tuviera la gloria y no el estudiante.
En la escuela de legalismo, ¿sabe quién se lleva la gloria? El estudiante. Hermanos, en la escuela de legalismo es el lugar donde tú tomas el curso de superación personal. Te asignan la tarea de hacer un nuevo conjunto de ropa moral y te obligan a ponértelo. Tú mismo haces tu ropa, tú mismo haces tus reglas. ¿Ya la hizo, Señor? Sí, colóquesela. Pero en la escuela de la gracia, ¿sabes cómo funciona? Mira el verso 24, la parte final. Dice, vestíos del nuevo hombre, creado según ¿quién? ¿Quién ideó estas nuevas vestiduras? Según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios crea a la nueva persona que debemos ponernos. Eso pasa en la escuela de la gracia. ¿Se acuerdan la parábola del hijo pródigo cuando vino todo cochino y sucio? ¿Qué dijo el papá? Cuéntame, ¿qué vas a hacer? ¿Qué túnica te vas a tejer? No, el padre, quien es el centro de esa parábola, es el que traje nuevos vestidos y lo coloca al hijo. Bueno, nuestro padre es quien hizo esos nuevos vestidos para nosotros. Hermanos, es el conjunto de actitudes, emociones y prácticas que componen al nuevo yo. Y el nuevo hombre es nuevo porque ha sido creado según Dios. Eso es lo que dice el texto. Creado según Dios. ¿Y saben qué significa literal esa palabra en griego? De acuerdo a lo que Dios es. Creado de acuerdo a lo que Dios es. No es cualquier vestidura. Esta es una declaración fenomenal que expresa la asombrosa salvación. ¿Saben qué? ¿A qué puedo concluir yo? Que soy la obra de Dios. Mis nuevas actitudes, mis nuevas emociones, mis nuevos deseos, mis nuevas prácticas, no fueron creadas por Plinio, fueron creadas según Dios. Él me dio estas nuevas vestiduras, soy su obra, soy la creación de Dios. Y no solo eso, trabajamos en las cosas que Él nos asigna a hacer, porque Él también las preparó de antemano para que yo ande en ellas. Esa es la escuela de la gracia. Esta nueva persona en la que te conviertes es de hecho la creación misma y por eso le pertenece toda la gloria a Dios. Vístete del nuevo hombre. Vístete de una nueva persona. Pero cuidado con la escuela del legalismo. Cuidado. Ingresa a la escuela de la gracia donde las nuevas vestiduras son según Él. Hermanos, Cristo no vino solo para cubrir nuestro pecado. Él vino para vencer el pecado por completo. Hermanos, Cristo no vino solo para justificar. Cristo vino también para santificar. Cristo no vino solo para absolver nuestro pecado. Él vino también para reformar nuestro corazón. Bendito sea nuestro Cristo. Y que sepamos que tenemos todos los recursos para ya no vivir como los otros gentiles. Despójate del viejo hombre y vístete del nuevo. ¿Qué cosas estás haciendo y pensando que corresponden a la vieja naturaleza? Es necesario vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Oremos.